Bienvenidos una vez más a The Horror Show Podcast. Volvemos con un vídeo especial, volvemos con un capítulo especial y sinceramente vamos a hablar de un crimen bastante atroz. Hoy vamos a hablar del caso de la Dalia Negra. Y es que tras la Segunda Guerra Mundial, durante los años dorados de Hollywood, la ciudad de Los Ángeles sufrió una de sus mayores tragedias, el misterioso y brutal asesinato de Elizabeth Short. Lo peor de todo esto es que a día de hoy, 80 años después de todo lo que ocurrió, aún no se tiene a un culpable. Poco más que deciros, chicos, espero que os guste este vídeo y, como siempre digo, todo lo que veáis a partir de ahora o escuchéis es bajo vuestra propia responsabilidad. Así que vamos con el caso de la Dalia Negra. Y bien, este caso nos remonta a Los Ángeles, California, un 15 de enero de 1947. El cielo de la ciudad estaba encapotado. Era una mañana triste, gélida y lluviosa. Una ama de casa llamada Betty Bersinger salió de su casa situada en Norton Avenue con su hija de 3 años hacia una tienda de reparación de calzado. Mientras transitaba por un solar abandonado cubierto de hierbajos y barro en el distrito de Crenshaw, un objeto blanquecino llamó la atención de la pequeña, la cual exclamó: «¡Mira, mami!». La niña señalaba lo que parecía ser un maniquí de gran tamaño partido en dos. Sin embargo, a Betty no le llegó a extrañar demasiado, dada la gran cantidad de desperdicios que había habitualmente en la zona. Sin embargo, una vez que madre e hija se acercaron al extravagante maniquí, el rostro de Betty se tornó en blanco. Dio un alarido que pudo escucharse varias calles más allá. La visión era completamente atroz. Tapó los ojos de su pequeña y huyó de aquel lugar de pesadilla. El pálido muñeco no era tal, se trataba del cuerpo seccionado por la mitad de una joven, las piernas por un lado extendidas en una grotesca posición obscena y el tronco muy cerca. Su rostro estaba completamente machacado, prácticamente irreconocible. Al parecer lo habían golpeado con un bate de béisbol. Le habían cortado las comisuras de los labios con un cuchillo. Sus pechos habían sido lacerados y mostraban múltiples quemaduras de cigarrillos. Había mutilaciones por todo el cuerpo, pero eso no era lo peor. Según pudieron comprobar los primeros agentes que llegaron al lugar del crimen, Frank Perkins y Will Fitzgerald, el cadáver había sido desangrado hasta la última gota y eviscerado, después de ser seccionado por la mitad con una precisión quirúrgica a la altura de la cintura. La joven mostraba señales de haber sido atada y torturada durante un tiempo muy prolongado. Más tarde, la autopsia reveló que la desconocida había sido brutalmente castigada durante aproximadamente 72 horas mientras permanecía viva y consciente. El cadáver había sido bañado y el cabello teñido de tonos rojizos tras la defunción. En el muslo izquierdo hallaron una pequeña mutilación de forma triangular que resultó ser el lugar donde la víctima tenía un tatuaje. Durante la autopsia se descubrió que el pequeño trozo de carne había sido introducido en su vagina. La citada autopsia determinó que había muerto debido a una hemorragia producida por un fuerte golpe que le causó un severo traumatismo cerebral. Había sido además sodomizada y sometida a todo tipo de abusos sexuales. Y es en ese punto del caso cuando empiezan a buscar una identidad. Y es que la prioridad de los detectives asignados al caso, Harry Hansen y Finis Brown, fue desvelar la identidad de la víctima. Es así como la sede central del FBI en Washington DC probó con las huellas dactilares enviadas desde California, cruzando los dedos para que la víctima estuviera fichada y tuvieron suerte. Esta respondía al nombre de Elizabeth Short, una mujer de 22 años de edad, cabello oscuro, ojos azules y una considerable estatura. Sus huellas habían sido tomadas cuando trabajaba en la cantina del cuartel de Camp Cook. Debido a la estrecha relación de los agentes de la ley con la prensa, pocas horas después se produjo una filtración, lo que provocó que algunos reporteros de Los Ángeles Examiner usaran una treta poco ética, o más bien muy bochornosa, para conseguir información sobre la misteriosa Short. Entre estas prácticas se encontraban telefonear al domicilio de su madre, Phoebe Short, y le dijeron que su hija, a la cual todavía el FBI no le había informado sobre el crimen, era la virtual ganadora de un concurso de belleza. Así obtuvieron numerosos datos sobre su vida antes de comunicarle, en la misma conversación, que Elizabeth había sido asesinada.
Con todo esto empezamos a indagar un poquito más en la vida de Elizabeth Short, o al menos el FBI lo logra, y empiezan a descubrir un pasado algo oscuro en su vida. Y es que pronto los periódicos comenzaron a publicar informaciones sensacionalistas sobre el pasado de la víctima, mancillando su nombre y tachándola de borracha, prostituta y lesbiana. La verdad es que la existencia de la joven Short, Betty para los amigos, no había sido precisamente un camino de rosas. Nacida en el seno de una familia acomodada en Hyde Park, el 29 de julio de 1924, su padre, Cleo Short, intentó suicidarse cuando su negocio se fue a la quiebra durante el crack del 29. Tras el frustrado intento, el cabeza de familia abandonó el hogar y Phoebe Short se quedó al cuidado de Elizabeth y sus otras 4 hijas. Años más tarde, nuestra protagonista se trasladó a Los Ángeles para cumplir con su sueño de convertirse en actriz. Sin embargo, no tuvo suerte. Comenzó a relacionarse con gente peligrosa, en aquel submundo de Tinseltown, como se conoce popularmente a Hollywood, rodeado de alcohol, drogas, prostitución y mafia. Elizabeth entró en un círculo vicioso que acabó arrastrándola hacia el cine erótico de serie B y se rodeó de muy malas compañías. Comenzó a hacer de acompañante de personajes relevantes, lo que pronto hizo que surgiera el rumor, probablemente real, de que ejercía la prostitución. Debido a que prácticamente siempre vestía de negro y a su oscuro cabello, fue bautizada por la prensa tras su asesinato como la Dahlia Negra, quizá emulando el título de una película perteneciente al género noir y estrenada por aquel entonces, La Dahlia Azul. Ahora, los periodistas ya tenían un nombre y una historia truculenta, pero faltaba el detalle más importante en todo el puzzle. ¿Quién había asesinado a Elizabeth Short y por qué? En este punto es cuando por fin periodismo, prensa y ley se unen en busca de un culpable. Y es que mientras el Departamento Policial de Los Ángeles desplegaba el mayor dispositivo de búsqueda de la historia de la ciudad californiana, 250 oficiales realizaron entrevistas puerta a puerta en los alrededores del solar donde fue hallado el cadáver, pero se encontraron con un callejón sin salida lleno de múltiples pistas falsas y declaraciones muy confusas. Al parecer, la última persona que vio a Short con vida fue un comerciante de 25 años llamado Robert Red Manley, que la recogió en San Diego y finalmente la dejó en el lobby del Hotel Biltmore. Manley fue interrogado durante horas por los detectives y sometido al polígrafo, prueba que pasó con éxito. Años después, en 1954, los agentes le inyectaron pentotal sódico, conocido popularmente como el suero de la verdad. Pero de nuevo fue absuelto de todo tipo de cargos, muriendo en 1986. Muchas personas afirmaron haber sido las autoras del crimen o que conocían personalmente al asesino, pero todas las pistas resultaban ser falsas. Un astrólogo llegó incluso a preguntar la hora y fecha exactas del nacimiento de Elizabeth en comisaría y prometió proporcionar el nombre del culpable en pocos días, cosa que, como habrán imaginado, nunca hizo. La policía angelina realizó uno de sus mayores despliegues hasta la fecha para detener al asesino. Alrededor de 60 hombres y otras tantas mujeres confesaron ser los autores del crimen, quizá ávidos por obtener fama y gloria, aunque todos ellos se contradecían a la hora de declarar. Junto a Red Manley, otro de los sospechosos con más posibilidades de ser el asesino al ojo de los detectives, respondía al nombre de Jack Anderson Wilson, alias Arnold Wilson, un ex convicto y alcohólico que al parecer mantuvo una relación sentimental con la víctima. Wilson fue entrevistado por el autor John Gilmore mientras este recopilaba información para un libro sobre el caso titulado Severed, The Truth Story of the Black Dahlia Murder. El ex convicto al parecer estaba relacionado con otros asesinatos como el de Georgette Bowderdorf, un acaudalado vividor que al parecer conoció a la Dahlia Negra en la famosa Hollywood Canteen. Sin embargo, nunca se pudo demostrar su implicación en ambos crímenes, ya que Anderson Wilson murió en circunstancias muy extrañas antes de ser formalmente acusado de algún cargo. Al igual que en el clásico caso del Jack Destripador, la precisión quirúrgica con la que el asesino había seccionado el cuerpo de Beth hizo pensar a las autoridades que se trataba de un médico con muchos años de experiencia en el sector. Y según declaró el detective Harry Heisen, uno de los investigadores asignados originalmente al caso, ante el gran jurado del distrito de Los Ángeles, estaba convencido de que el depravado asesino se trataba de un excelente cirujano.
La falta de pruebas, sin embargo, fue lo que volvió a condenar todo esto e hizo imposible acusar del crimen a ninguno de los sospechosos. En 1996, Larry Harnitz, un editor y escritor de Los Angeles Times, planteó la posibilidad de que el asesino de Short fuera el cirujano Walter Alonzo Bailey, que vivía cuando sucedieron los hechos cerca del lugar donde fue hallado el cadáver y que murió en enero de 1948 de una enfermedad mental degenerativa. Al parecer, su hija había sido amiga de una de las hermanas de Elizabeth, Virginia Short. Sin embargo, nunca se le pudo llegar a acusar formalmente. Sin duda, su imposibilidad de declarar fue una de las razones por las que fue totalmente descartado como el culpable. El caso, por tanto, a día de hoy sigue sin resolverse y hace décadas que se convirtió en la cuenta pendiente de varias generaciones de policías que, ante la aparición de nuevas pruebas, siempre pretenden reabrir el mismo. La lista de sospechosos fue tan larga como infructuosa, y en ella se incluyeron también los nombres de personajes de mayor relevancia que los citados, como el célebre Orson Welles o el gángster Bugsy Siegel, creador de Las Vegas e implicado en múltiples asesinatos a lo largo de su vida. Sin embargo, muchos de estos supuestos sospechosos no eran sino los protagonistas de delirantes hipótesis de periodistas y escritores varios. Se llegó incluso a afirmar que su asesinato podría haber sido consecuencia del rodaje de una snuff movie, aunque hoy día esta hipótesis es considerada muy poco probable. El mayor misterio en torno al asesinato de la Dalia Negra tuvo lugar cuando 9 días después del atroz suceso, alguien, presuntamente el asesino, envió a la redacción de Los Angeles Examiner un paquete impregnado con gasolina, probablemente para evitar que hallaran sus huellas en el envoltorio. En el interior se encontraban algunos objetos personales de la víctima, fotografías, su certificado de nacimiento, su tarjeta de seguridad social y su obituario. Además, alguien que decía ser el asesino utilizó letras recortadas de los periódicos que hablaban del caso para enviarle mensajes crípticos a la policía en los que afirmaba que volvería a matar, pero ni siquiera este desafío sirvió a uno de los departamentos de policía por aquel entonces más adelantados y modernizados del mundo para dar con el culpable. Hoy su caso permanece en la memoria colectiva de los estadounidenses, junto a otros crímenes atroces que aún siguen sin resolverse. Nadie ha podido hacer a día de hoy justicia y devolver la integridad a una persona, la joven Elizabeth Short, que lejos de hallar en el país de las oportunidades una vía para alcanzar su sueño, encontró la muerte, tan terrible, en las calles de una ciudad de celuloide castigada por el crimen, el alcohol y la falta de expectativas de sus habitantes. No se encendieron los focos ni se levantó el telón para dar la bienvenida a Elizabeth. Su última y horripilante visión fue probablemente el resplandor de un cuchillo afilado. Así que poco más que decir, que descanse en paz Elizabeth Short. Y hasta aquí el vídeo o el capítulo especial sobre el caso de la Dalia Negra. Sinceramente creo que es un caso que poco a poco, según he ido leyendo informaciones, con la nueva tecnología que hay, se puede ir poco a poco avanzando más en descubrir quién es el asesino. Sin embargo, posiblemente el asesino ya habrá muerto, pero igualmente yo creo que por lo menos el saber quién fue el culpable daría mucho pie a volver a reabrir el caso y volver a hacerlo lo mediático que fue en su momento. Poco más que decir, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya molado. Dentro de poco, como ya os dije hace un par de vídeos, vais a tener un películas de mierda, un gameplay y el podcast del mes. Como siempre digo, The Horror Show Podcast se despide, pero no sin antes deciros que miréis muy bien cada pequeño rincón de vuestro cuarto, ya que puede ser que antes de iros a dormir y cuando apaguéis las luces, alguien os vigile. Esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo. Like a diamond in the sky.